Soy Raúl Hernández. Les voy a hablar un poco sobre el proyecto en el que estamos trabajando aquí en Hungría. Para empezar, quiero presentarles a mi perro Odín. Odín es un perro bastante interesante. Tiene amigos en esta ciudad y lo que hace muy interesante es que es bastante bueno para reconocer lo que está pasando en su ambiente. Entonces, cuando ve a Cami, por ejemplo, nuestro gato Cami, él sabe que se tiene que quedar muy, muy, muy quieto. A Odín le interesan mucho los gatos, pero cuando ve a Cami, sabe que si se mueve, o Cami lo va a rasguñar, o Cami se va a escapar. Entonces, Odín tiene que ser bastante, bastante cuidadoso cuando está frente de Cami. Pero en cambio, cuando ve a su amiga Paula, él sabe que Paula se va a acercar a él, entonces simplemente se empieza a poner contento, empieza a mover su cola, empieza a caminar lentamente hacia ella, y finalmente sabe que Paula lo va a saludar. Sin embargo, cuando se encuentra con su amiga Roja, Odín sabe que es el momento de correr, corre inmediatamente hacia Rohan, se pone a jugar con ella, se empiezan a corretear y empieza todo esto. Ahora bien, la cosa es que estas diferentes acciones que realiza Odín son acciones que requieren reconocer lo que está viendo. Entonces, les quiero poner un pequeño video de cómo es básicamente la vida de Odín mientras se mueve por el mundo. Entonces, cuando él está interactuando, cuando él está viendo las cosas, puede ver este mundo como nosotros lo estamos viendo. Sin embargo, la visión de los perros es un poco diferente. Bueno, un detalle aquí es que el cielo de Budapest en invierno es medio gris, entonces por eso se ve raro. Pero lo que pueden ver aquí es del lado izquierdo cómo ven los perros, que si bien no es una visión en blanco y negro, es más bien una visión con un número limitado de colores en comparación a nuestros colores. Y en cambio, del lado derecho podemos ver cómo vemos nosotros el mundo. Ahora, cuando pensamos en el cerebro de Odín, tenemos que pensar en el cerebro del carnívoro. Y cuando pensamos en nuestro cerebro, tenemos que pensar en el cerebro del primate. Entonces, aquí les pongo un pequeño ejemplo de cómo se ve el cerebro humano y cómo se ve el cerebro de un carnívoro. En este caso, les estoy poniendo el ejemplo de un cerebro de un gato, porque los gatos han sido más estudiados en cuestión de su cerebro. Ahora bien, durante la evolución, se fueron desarrollando diferentes áreas que están procesando información visual. Estas áreas se conocen como B1, B2, B3. B significa simplemente que es visual. Entonces es visual primaria, visual secundaria, visual terciaria y así en adelante. Ahora, cuando los primates y los carnívoros evolucionaron, el mismo ancestro tenía estas mismas áreas, área B1 y área B2. Pero una vez que estas especies se separaron, empezaron a evolucionar en paralelo. Y las siguientes estructuras que se desarrollaron en el sistema visual fueron evolucionando en paralelo, y estas son las estructuras que son las capaces de identificar las cosas que ven. Entonces, lo que nosotros sabemos es que en el humano la corteza temporal ventral es la corteza encargada de procesar la información de qué es lo que estamos viendo. Y en cambio, las cortezas B1 y B2 son cortezas que simplemente reconocen contrastes o reconocen formas de forma muy general. Y después envían esta información a la corteza temporal ventral, donde aquí se procesa si lo que están viendo es un gato, es un perro o qué es. Y lo que es interesante es que cuando estos estudios se hicieron en carnívoros, no se identificaron aún ese tipo de regiones. Entonces, no se saben cuáles son las encargadas de procesar ese tipo de información de las categorías, de qué es lo que está viendo. Ahora, entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿cómo funciona el sistema visual del perro? Para ello, entrenamos a 13 perros, los pusimos en un resonador, como pueden ver aquí. Este es un aparato que puede tomar imágenes del cerebro mientras está funcionando, pero también tomamos imágenes de 13 humanos. El- Mientras los perros o los humanos estaban en el resonador, les poníamos imágenes, como pueden ver ahí en la parte de atrás, hay una cara de una persona. Entonces, los humanos o los perros están viendo estas imágenes y nosotros estamos tomando imágenes de su cerebro mientras está funcionando. En estudios previos, el tipo de estímulos que se ocupaban son estímulos como los que pueden ver aquí. Son estímulos muy, muy, muy simples.
La cosa es que ponen un fondo así súper contrastante, una cara o una imagen muy, muy bien delimitada, muy clara, y el experimento es muy sencillo. Pones la imagen A y la comparas con la imagen B, y ya. Pero yo quise hacerlo un poco más interesante. Entonces puse videos como los que pueden ver aquí. Entonces, sentaba a los perros, los ponía a ver esos videos, y la idea es que estos videos van cambiando. Van pasando un montón de cosas, como ustedes pueden ver, es un estímulo visual bastante rico, en el sentido de que están pasando muchas cosas. No solamente estamos viendo una pantalla azul y un borde muy bien delimitado, sino que hay muchas, muchas cosas que están pasando, pero tanto los humanos como los perros somos bastante buenos para poder identificar lo que vemos ahí con solamente algunos segundos de lo que está pasando. Entonces, el diseño que teníamos es un diseño que se ve un poco así. La idea es que teníamos videos que tenían diferentes duraciones. Esto lo hicimos aleatorio para que eh, los perros o las personas mientras están viendo se sorprendan. La sorpresa ayuda a que pongan más atención y que puedan eh, eh, procesar un poco más lo que se está viendo para que no se aburran. Pero poníamos los videos intercalados, entonces cuando se presentaban, los participantes no sabían qué era lo que venía adelante. Y los videos, como ustedes vieron un poco en el ejemplo, está pasando varias cosas. Entonces pasa una persona, pero de pronto la persona se voltea y entonces ya no estás viendo su cara, sino que nada más ves su nuca, o de pronto la persona se para y entonces nada más ves su cuerpo. Entonces, los videos también se podían separar, no solamente por el tipo de cosas que estábamos presentando, que en este caso eran carros, gatos, perros, humanos, sino también qué parte del cuerpo se estaba presentando. Eso es importante para el tipo de estudio que le estamos presentando, pero también es importante las categorías que estamos presentando. Teníamos dos categorías grandes, que es cosas no vivas, que son carros, y cosas vivas, que son imágenes, perdón, videos de gatos, perros y humanos. Para poder hacer esto hice un programa que me costó bastante trabajo hacer, pero la idea del programa es que le metí un montón de videos y con el programa balanceé las diferentes propiedades básicas de los videos que estaba presentando: contraste, matiz, brillo, saturación o movimiento. Y de esta forma, las diferentes categorías de videos que estaba poniendo estaban balanceadas. Entonces no podemos decir que el cerebro estaba respondiendo solamente a que los gatos tenían una imagen más contrastante o más movimiento o algo por el estilo. Ahora, cuando nosotros hacemos un estudio de resonancia, lo que hacemos es que tomamos una cosa que nos interesa y le restamos una cosa que llamamos un control. Entonces, en este caso, estábamos interesados en qué tipo de respuesta tiene el cerebro cuando está viendo cosas vivas. Pero como el cerebro siempre está actuando, tenemos que restarle la actividad de cuando está viendo otra cosa. En este caso, le restamos la actividad de nuestro control, que eran carros. Y lo que pueden ver aquí del lado izquierdo es cómo está el cerebro del perro, y en amarillo las áreas que estaban respondiendo a cosas vivas, y a la derecha pueden ver el cerebro del humano y las áreas que estaban respondiendo a cosas vivas de la misma forma. Hicimos esto con varias categorías y les muestro aquí un esquema que está representando en escala el cerebro del perro. Entonces, ¿qué tan grande es el círculo? Está proporcional al cerebro del perro, y qué tan grande es el círculo de la derecha es qué tan proporcional es al cerebro humano. Lo que pueden ver con gris es lo que equivale a la materia gris. Con blanco tenemos la corteza visual, y con el puntito amarillo está representando el área de todo este cerebro que está respondiendo a cosas vivas. Hicimos lo mismo con gatos, hicimos lo mismo con perros, con humanos, con caras y con cuerpos. Y este esquema está representando todo lo que encontramos. Entonces, las columnas, a medida que tú lo ves en el eje vertical, si la columna está prendida del mismo color, significa que eran las mismas áreas del cerebro, están representando las dos cosas. Entonces, aquí en el ejemplo que les estoy poniendo de gatos, en el lado izquierdo estoy presentando a los perros y el lado derecho estoy presentando a los humanos. El 2.7% de la corteza de los perros que estaba representando cosas vivas, casi nada estaba representando gatos. Y en cambio, en el humano, casi la misma porción está representando ambas cosas. Y podemos ver así el resto de las categorías. En general, lo que se ve es que el cerebro humano utiliza la misma porción del cerebro para representar todo tipo de imágenes que está viendo. Y en cambio, el perro
utiliza diferentes partes de su corteza visual para representar otras cosas que está viendo, como en el caso, por ejemplo, de los cuerpos, ocupa principalmente las mismas áreas que representan las cosas vivas, pero a su vez está ocupando muchas otras partes. De la misma forma pasa con humanos y cuando ve humanos y cuando ve otros perros. Ahora, hicimos un análisis que se conoce como análisis de similitud representacional. Este análisis lo que hace es que tomamos un cachito del cerebro humano, en este caso la corteza visual primaria, que la estoy representando al lado izquierdo con puntos amarillos, y lo que hacemos es que buscamos en el cerebro del perro qué áreas están haciendo un proceso similar al que el cerebro humano está haciendo en esta corteza. Entonces, del lado derecho estoy representando en amarillo las regiones que están respondiendo de acuerdo a cómo responde la corteza primaria humana. Y ahora en morado estoy poniendo la corteza de asociación, que es la corteza que responde a qué es lo que se está viendo. Entonces, no solamente está viendo contrastes, no solamente está viendo puntitos en el espacio, sino más bien esta corteza es la corteza que identifica qué es lo que está viendo, qué es lo que los humanos están viendo. Quedan 5 minutos, doctor. Gracias. Y del lado derecho, lo que les muestro de nuevo el cerebro del perro. En morado les muestro las áreas que están respondiendo de la misma forma que la corteza de asociación humana. Pero lo que es muy interesante es el traslape. Entonces, del lado derecho les estoy mostrando con naranja las áreas que están haciendo lo mismo que la corteza visual primaria humana y también que está haciendo la corteza de asociación. Entonces, lo que este resultado nos dice es que la corteza primaria de los perros está haciendo lo mismo que está haciendo la corteza de asociación humana. Esto es, la corteza del perro que reconoce cosas muy básicas de las imágenes, también es capaz de reconocer qué es lo que se está viendo en la imagen. Cuando en el cerebro del humano, en realidad estas cortezas están muy bien diferenciadas, es decir, que las cortezas están especializadas para diferentes tipos de procesos. Las cortezas primarias solamente procesan detalles básicos de la imagen, como contrastes, y las cortezas de asociación son las cortezas que representan qué es lo que se está viendo. Y en el cambio, en el perro, lo que vemos es que esto se reparte a lo largo de toda la corteza visual. Toda la corteza visual está haciendo ambos procesos. Y hay algunas pequeñas partes que solamente están haciendo el proceso de asociación, identificar qué es lo que está viendo. Lo que es muy interesante es que en realidad el cerebro del humano y del perro están haciendo el mismo proceso. A pesar de que evolucionaron en paralelo, ambos cerebros evolucionaron estrategias similares para reconocer lo que se está viendo. Y entonces lo que les puedo decir es que a pesar de que somos especies muy diferentes, nuestro cerebro funciona de manera muy, muy similar. Vemos casi lo mismo. Eso es todo. Muchas gracias.